a través de la unión de una célula con otra y a partir de ahí se genere, digamos, un organismo. Ahora bien, la célula, que es lo que hoy vamos a hablar, ¿sí? Tiene un origen aparente y por lo cual uno, piénsenlo, el origen de toda la vida en la Tierra, se formó allá por basándonos en la teoría del Big Bang, la gran explosión. Todo eso hizo que la materia, del no existir nada, por la teoría del Big Bang, la materia se diseminara a través del universo, ¿sí? Y que se formaran los distintos sistemas solares y las distintas galaxias. Nadie, como dice acá, nadie sabe cómo empezó la vida, pero se cree que lógicamente, ustedes recuerden que la tabla periódica habla de todos digamos, todas las moléculas, todos los componentes integrantes de la vida estarían resumidos en la tabla periódica. Pero yo creo que si indagáramos en otras galaxias y en otros lugares, a lo mejor apareciesen más componentes. Pero de moléculas muy simples, ¿sí? De moléculas muy simples, se formó lo que determinó la aparición de moléculas más complejas y esa aparición de moléculas más complejas por el efecto de la energía, por el efecto de las condiciones del medio. Imagínense que la Tierra primero era una bola incandescente, por lo que eso fue formando el sistema solar, y después aparecieron la unión de complejos de hidrógeno con oxígeno, se formó agua, las condiciones de la radiación solar, los cambios y las uniones de las moléculas, determinó la aparición de moléculas mucho más complejas. Y a través de los miles de millones de años, esas moléculas se fueron combinando hasta lograr, digamos así, que aparecieran moléculas que permitieran que se formara vida. La vida tal como la conocemos es la que nosotros pensamos que es, está relacionada con los seres vivos, con las plantas, con los animales, con los mamíferos, con las aves, ¿sí? Es una forma de vida. Si uno se amplía en el conocimiento, podría pensar que pueden existir formas de vida distintas, y así es como aparecen todas las películas de ciencia ficción, que no se han podido corroborar. Lo que hoy tenemos, ¿sí? Es que cuando comienza la vida, aparecen ciertas características, y en esto aparecen las primeras unidades vivas, que ustedes a lo mejor recuerdan que hay organismos unicelulares, como por ejemplo la ameba, y que uno puede observar características de estas células. Estas células tienen una membrana, ¿sí? La membrana, para que ustedes se ubiquen, sería como la envoltura, ¿sí? Que rodea a toda la célula y le permite tener su contenido y diferenciarse del resto. Tener enzimas, proteínas, acá está mal escrito, pero serían proteínas complejas. Tener la capacidad, digamos así, de replicarse, de replicarse sería formar dos células iguales, ¿m? Y la posibilidad de evolucionar, que sería poder generar un cambio, ya sea por la teoría de Darwin, generar un cambio y pasar a formar, o digamos, células más complejas o células diferenciadas y al último organismos más complejos y por último seres más complejos. Esto se produce por el efecto del medio, por el efecto del cosmos y aparte la posibilidad, recuerden, de evolucionar, de hacer lo que llamamos la supervivencia del más apto. Si hay una condición que no es favorable, el que sobrevive y el que se reproduce más es el que está más adaptado y le permite, lógicamente, crecer. Creo que esto de la adaptación se nos va a nosotros mismos. ¿En el qué sentido? El que tiene la capacidad de adaptarse a las exigencias, y la posibilidad y la capacidad de adaptarse a los cambios,
tanto en información, en educación, como en este caso la informática, que es a través de lo cual nosotros nos estamos comunicando, esa posibilidad de evolucionar se lleva a la vida diaria, donde el que puede adaptarse a los nuevos cambios puede obtener mayor beneficio. Bien, existen varias hipótesis, ¿sí? ¿Mm? Y una de las hipótesis, ¿sí?, es el experimento de Miller, donde tratan de obtener, lógicamente, acá está el esquema del experimento, tratan de obtener con poco oxígeno, ¿m?, y elementos disponibles como hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, y una cantidad importante de energía, trataron, y esta es la teoría de Oparin, que la pueden leer tranquilos, no es necesario que ahondemos, sino es para que ustedes vean, trataron de obtener, lógicamente, compuestos que permitieran la aparición, lógicamente, de las primeras moléculas, que recuerden ustedes, las primeras moléculas contienen hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Fíjense, nitrógeno para las proteínas, carbono, oxígeno para, lógicamente, hidratos de carbono digamos, ácidos grasos. Fíjense cómo estos cuatro componentes, sumados a otros más que se van agregando, son los principales componentes de las moléculas, digamos así, que uno considera dentro de las células vivas. Recuerden que glucosa, por ejemplo, o los lípidos o las proteínas tienen fundamentalmente estos cuatro componentes. Este experimento, ¿sí?, hizo la prueba para obtener esas moléculas y es una de las teorías, ¿sí? Aparecen las primeras células en esto, digamos así, en ese caldo de cultivo de los primeros océanos y el agua, más la radiación solar. Piensen con una atmósfera pobre en oxígeno y con estos componentes, probablemente hay teorías que dicen que la vida podría haber llegado desde un asteroide, otros dicen que la misma combinación podría aparecer la vida, y se postula que las primeras células, la aparición de las primeras células, es de hace aproximadamente 3.800 millones de años. Fíjense que la idea era, ¿sí?, tratar de sobrevivir y obtener, si ustedes se imaginan la célula, energía del medio. Es decir, ¿qué hacer? Y consumir, es decir, las estrategias energéticas para obtener esa energía y sobrevivir era por heterótrofos, es decir, que se alimentaba de otro, o autótrofos, que obtienen la energía propia. Ejemplos. ¿Ustedes qué dirán de autótrofos? ¿Quién podría ser un autótrofo? Una planta. Una Las plantas. planta. Perfecto. Una planta es el ejemplo más común. Es decir, si bien, ¿qué obtiene? Una planta no se alimenta de otra cosa, sino que obtiene a través de la energía solar, a través de el carbono en el medio ambiente, más el agua del suelo, más los nutrientes del suelo, obtiene su propia energía. Y el árbol crece. Perfecto. En el caso de los humanos, lo que hacemos es obtener energía de, digamos así, de otros. Nos alimentamos de las plantas y nos alimentamos de otros animales. Entonces, obtenemos la energía a través de alimentarnos de otros seres vivos. Esto es importante, sí, porque ya van a ver, y esto lo van a ver a medida que vayan aprendiendo, que hay enfermedades asociadas a la alimentación. Bien. Acá existen, entramos ya afinando, fíjense, vamos desde el Big Bang y vamos afinando, ¿sí? Y la teoría celular habla de que los organismos vivos estarían formados por una unidad. La unidad mínima de un ser vivo estaría formado por una célula. Bien, esta célula, ¿sí?, esta célula puede integrar por sí sola un ser vivo, ¿sí?, una célula, un ser vivo, pero yo puedo tener organismos vivos compuestos por millones de células. En el caso, imagínense un elefante
el tamaño que tiene un elefante, una ballena, millones, miles de millones de células están formando un ser vivo. Pero tengo una ameba, ¿sí? O tengo, por ejemplo, en este caso, una bacteria, que es una célula nada más. Esa célula es un organismo vivo. Ahora bien, todo lo que han venido aprendiendo de las reacciones químicas que les da el doctor Peláez, y hablamos también de todas las proteínas y todo lo demás, todas esas reacciones químicas, muchas de ellas ocurren dentro de las células. Y estas reacciones químicas son las que permiten obtener estructuras dentro de las mismas células o generarle funciones. Por ejemplo, las reacciones químicas de la cadena respiratoria y del ciclo de Krebs permite obtener ATP a través de la cadena respiratoria, que ya vamos a ver dónde se ubica, y obtener la energía en la mitocondria, ¿sí? Para que la célula viva. Y en el caso, por ejemplo, de una célula especializada como un músculo, obtener la energía para que la célula se contraiga y ese músculo permita la contracción muscular a través de una célula y todas células juntas y que el organismo se mueva. Hay que tener en cuenta que las células originan otras células, que esto es lo que hablábamos, la capacidad de replicarse, y por último, que las células contienen la información hereditaria. Es decir, que una célula le va a transmitir a la otra a través de los genes todas las características para que la siguiente célula cumpla las funciones similares a la primera. ¿Esto es importante? Sí, es muy, pero muy importante. Tengan en cuenta que muchísimas enfermedades se van a transmitir a través de errores heredados a través de la información genética. Por ejemplo, ¿quién no conoce un chico con síndrome de Down? El síndrome de Down tiene, todos los seres humanos, esto ya lo vamos a ver en detalle, tenemos 46 cromosomas, 23 de cada cromosoma, tenemos 23 y tenemos 2 por cada cromosoma. El síndrome de Down, en un error de la unión, ¿sí? de la meiosis, el chico que se forma con un síndrome de Down tiene 3 cromosomas 21, cuando en realidad tendría que tener 2. Entonces, fíjense cómo esa herencia afecta la transmisión de la herencia al resto de las células y producen enfermedades. Bueno, y aquí vamos a los dos tipos celulares fundamentales, los procariontes y los eucariontes. Ya vamos a ver qué son. Más o menos vamos hasta acá. Sí, Sí, profe. Perfecto. Pensemos que si yo me miro las manos, ¿no? De este lado tengo el anillo y tengo la pulsera, pero si pensamos en mi mano, en realidad yo tendría que ver acá varias cosas. Una, la piel, que esto es importante, ya lo van a ver ustedes en histología. ¿Sí? La piel está formada por células escamosas, ¿sí? Y que me sirven de protección. Adentro de ello tengo vainas musculares y adentro de ello tengo huesos y en las manos tengo músculos. Todas son células. Y los huesos forman una matriz celular, ¿sí? Y una matriz ósea de calcio que permiten que yo mueva esas matrices que son los huesos y me permiten agarrar. Fíjense lo fantástico de esto, que son todas células y que tienen un tamaño microscópico y que yo puedo, lógicamente, moverme gracias a esa integración celular que yo le doy la orden al músculo a través del cerebro de otra célula, que es una célula nerviosa. Somos células, todas unidas como unidad biológica. Ahora bien, dentro de las células existen lo que se llama procariontes, que se les llama así procariontes, porque estas células no tienen núcleo. Bien, si ustedes ven la figura, ¿sí? Existen dos grandes grupos, la bacteria y la archaea. Pero, fíjense, sobre todo, veamos lo que es bacteria. Y esto es, en realidad, muy importante, porque sí, a mí me parece mi mano limpia, y esta anoche me bañé, tuve una juntada con mis amigos,
Y llegué, y siempre antes de llegar a casa me ducho por todo esto del COVID, me cambio la ropa y todo lo demás, pero mi mano parece limpia. Sin embargo, si yo pudiera sacar material de mi mano y estudiarlo, es muy probable que yo tenga en mi mano, ¿sí?, una cantidad importante de bacterias. ¿Y esto es así? Sí, efectivamente, esto es así. Y tal es así que estas células son, digamos así, como genéticamente capaces de reproducirse y capaces de generar enfermedades. Hay bacterias que son, digamos, conviven con nosotros y no hay problema, pero algunas bacterias pueden afectarnos e infectarnos y generar enfermedades. Ahora bien, ahora, yo digo, ¿estas bacterias existen aunque yo no las vea? Sí, esto acuérdense que Pasteur, cuando inició la pasteurización, lo que él descubrió es que las bacterias transmitían enfermedades. Y antes, en la Edad Media, se creía que en realidad la enfermedad estaba en el aire y no se conocían estas cosas. Gracias al microscopio que después apareció, esto se puede ver. Y si uno hace cultivos celulares y se hace un análisis de sangre o un análisis de orina, puede cultivar las células y saber. Ahora bien, las células, fíjense, es una membrana, que esto es importante, que decíamos que la célula se separa del exterior por una membrana, tiene pequeñas estructuras que son ribosomas, ¿m? Puede tener una cápsula que proteja la membrana, ¿m?, como con una pared celular, y tiene un nucleoide, acá habla también de un flagelo, que el nucleoide está dentro de esa cavidad que es el citoplasma, que tiene un material donde las organelas viajan adentro, pero no tiene un núcleo. El material genético, en este caso, es una sola molécula grande y circular, que forma el nucleoide. Ahora, ¿qué le permite este material genético? Y le permite procesar ciertas proteínas a través de los ribosomas. Tranquilo, que esto vamos a ver qué es lo que son cada una de las organelas la semana que viene, pero le permite aparte utilizar esa genética para formar nuevas células. Es decir, esta célula transmitirle la información a otra para que sea igual a ella. Si vamos evolucionando un poquito más de las procariontes, que no tienen núcleo, vamos a la eucarionte, o como le dice ahí, un buen centro tiene. Y existe un gran grupo, ahí lo mencionamos, eucaria, y el DNA el ADN o DNA, que es lo mismo, es lineal y está unido a proteínas. Y todo esto, ¿sí?, toda esta información del ADN está unida y reunida en un pequeño núcleo. Fíjense que el citoplasma, que es todo el resto de la estructura, que es donde nadan, digamos así, las organelas, que son gran variedad de moléculas y complejos moleculares especializados, rodean este núcleo y por fuera de ello presenta una membrana que lo contiene y aparte un montón de organelas. Ahí habla de la teoría endosimbiótica, donde las células han ido ganando organelas a través de la incorporación. Por ejemplo, se cree que las mitocondrias son originadas por bacterias que ingresaron a las células y se adaptaron. Yo voy a ampliar un poquito acá. ¿Ahí lo ven? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. Sí, profe, sí. En esto, ¿yo qué vemos? Esta es una eucarionte, ¿sí? Muy bien. Donde tenemos un núcleo, un nucleolo, acá dibujado chiquitito como una rayita el cromosoma, ¿sí? Tengo vacuolas, tengo el citoplasma, donde nadan todas las organelas, el aparato de Golgi, la mitocondria, que es la que va a aportar energía, el retículo endoplásmico, que va a formar proteínas, los lisosomas o peroxisomas, que van a digerir sustancias, el citoesqueleto, que es, digamos así, como mis huesos dentro de la célula, el citoesqueleto va a mantener la organización de la célula, y la membrana plasmática, que va a contener todo esto dentro de una estructura. Esta
célula, que la vemos así redondeadita, puede adquirir distintas formas. Desde una célula neurológica o una neurona que tiene un cuerpo y un gran axón, hasta una célula muscular cardíaca que tiene estructuras de contracción adentro, o una célula escamosa de la piel, o un osteoclasto o un osteoblasto que va a formar los huesos, todas tienen más o menos las mismas características. Los centriolos, el núcleo y el aparato de Golgi con todas las mitocondrias que van a aportar energía. ¿Esto es importante? Sí, 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 es muy importante porque va a ser la base para que podamos entender las distintas patologías a través de lo que vamos viendo. Esto es lo que les acabo de resumir. Fíjense, hay algo muy importante. Se cree, por ejemplo, una de las teorías, la endosimbiótica, se cree que la mitocondria ingresó como una bacteria dentro del citoplasma de la célula en la evolución y quedó retenida, pero es la que nos permite obtener la energía para que se produzca tanto las formaciones enzimáticas que ustedes han ido estudiando en esto de los glúcidos, de los lípidos y las proteínas, están relacionadas con este mecanismo dentro de la célula. La idea es que en este módulo, que es el módulo 3, metamos todos esos conocimientos químicos dentro de esto, dentro de la célula. Todas esas reacciones químicas se producen dentro de la célula. Y todas esas reacciones químicas permiten la vida celular y permiten que hoy estemos teniendo conciencia. Ahora bien, ¿existen diferencias? Sí, existen diferencias, que es lo que tenemos que ver. La eucariota, ¿sí? La célula eucariota tiene un núcleo y una envoltura nuclear. Tiene un material genético que generalmente son varios cromosomas y tiene un citoplasma. También la tiene la procariota, pero hay que recordar que no tiene núcleo y tiene un material genético y tiene una información. Es decir, esto, para, para más o menos que ustedes se acuerden, esto sería una bacteria y esto sería una célula de un organismo, en el caso de ustedes o mía. Bien, fíjense, los hallazgos encontrados, ¿sí? Eh, En realidad pareciera que tuviéramos un ancestro común y todos derivarían de ese progenote. Es decir, como que todos derivaríamos de alguna célula que inicialmente se formó. Imagínense que esto es prueba y error. Se forma una célula, no sobrevivía, se formó otra, se empezaron a formar las algas, empezó a aparecer oxígeno, las células se adaptaron. Ustedes recuerden que esto es una evolución de millones de años. Y fíjense cómo los organismos, estábamos hablando que las primeras células aparecieron 3.800 millones de años atrás, y fíjense que los organismos multicelulares aparecen 750 millones de años atrás. Y empiezan a aparecer en estos organismos multicelulares células que se especializan para una función determinada. Por ejemplo, las musculares se especializaron para poder movernos, las cerebrales para poder, lógicamente, mandar estímulos y hacer que se mueva el músculo, las digestivas para permitir la absorción de los nutrientes. Entonces, ¿cómo se han ido adaptando a través de los tiempos? Pero hablamos de 750 millones de años y la otra 3.800 millones de años para que de las células únicas que aparentemente primero aparecieron, se evolucionen a un organismo multicelular. Y entonces viene acá, que esto es la organización jerárquica, para que son los niveles de organización, ya lo vamos a ver con detalle. ¿Cómo? Del átomo, ¿sí? Llegamos a la biosfera. Ustedes me dirán, ¿cómo? Sí, yo les decía a ustedes que existen 4 átomos principales que evolucionan en la vida, a la cual se agregan varios más. Pero esos 4 átomos, ¿cuáles eran? Los leímos recién. Hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. A eso se suman un montón de componentes más para las distintas enzimas y distintas cosas que ya ustedes han ido ya aprendiendo, pero fundamentalmente son 4 átomos sobre los cuales se basó todo esto de la vida, digamos. ¿Y cómo eso?
a medida que fue evolucionando, determinó la aparición de la biosfera como la conocemos y que hoy tenemos. A lo mejor, más allá de la biosfera, existe vida, están por ahí queriendo buscar vida en Marte, y existe vida en otros sistemas que no sean el solar, en otros sistemas planetarios que están buscando. Ustedes escuchan por ahí, yo por ahí escucho y digo, ¿habrá vida? Pienso que tal vez lo que ocurrió en la Tierra es, hace millones de años, es muy difícil de que se logre. Perfecto. Pero también puede ser que se puede haber logrado en otro planeta, en otro sistema que no sea el sistema solar, que sea otro sistema planetario y que sea, imagínense, cuando uno ve los números no le cabe en la cabeza la posibilidad de haber tantos soles en nuestra galaxia y los millones y miles de galaxias que hay en el universo. Entonces, habría posibilidad. Tal vez tenemos a alguien por ahí que está muy allá en la distancia y que nos está buscando a nosotros también. Entonces, fíjense en esto, que es los niveles de organización. Yo tengo moléculas, es decir, que uno habla del oxígeno y el hidrógeno. Estos serían los átomos, subatómico, como hablamos, los niveles, que por ahí a uno le cuesta estudiar todas estas cosas. Después entramos a moléculas, fíjense, estas moléculas forman un núcleo, que es la célula, que es lo que estamos viendo ahora. Estos forman tejidos, que ustedes van a ver en histología. Estos forman órganos, ¿sí? Forman sistemas de órganos, donde uno ya ve el esqueleto cuando estudia anatomía, los músculos, el sistema digestivo, el sistema circulatorio. Esto forma un organismo, que es la persona en un todo, ¿sí? Ustedes piensen en el organismo como el paciente que se sienta delante de ustedes con una enfermedad. La población, este paciente vive en una sociedad y hay contagios, por ejemplo el COVID, porque vivimos en población y vivimos en una comunidad, fíjense, y en un ecosistema que nos rodea el ambiente, donde, bueno, de repente en ciertos lugares pueden ocurrir terremotos, huracanes, eh, altas temperaturas, desertificaciones. Bueno, todo esto que es el ecosistema, cómo influye sobre, fíjense, todo esto, si lo hago para atrás, influye en la molécula y influye en la célula. Y por último, la biosfera, en la cual siempre digo que por ahora es nuestra nave interplanetaria que nos lleva a través del universo y que tenemos que cuidar. Bien. Bien, ¿cómo viene todo esto? Esto viene en lo siguiente. La célula tiene que hacer un intercambio con el medio externo, es un sistema abierto, es decir, hace un intercambio, ya sea en las plantas o en el caso de las células animales y de los mamíferos, como somos nosotros. Este conjunto de reacciones químicas, que es lo que ustedes están viendo, por eso todo tiene que ver con esto también, que es la energía, la síntesis, y que constituye lo que se llama el metabolismo. En los hidratos, de la síntesis y degradación de hidratos de carbono, con la obtención de energía, el ciclo de Krebs, la beta oxidación, ¿sí? Con todo lo que es la obtención de energía a través de los ácidos grasos, todo el manejo de las proteínas, de las enzimas, para las estructuras y todo lo demás, fíjense que tiene que ver con el manejo de la célula. Es decir, todas esas reacciones químicas ocurren dentro de la célula. ¿Y con qué objetivo? De logrando mantener el medio interno y mantenerse estable para cumplir su función. Algunas células se contraerán, como los músculos, otros darán sostén, como los huesos, y otras nos permitirán comunicarme, como el sistema nervioso. Todo esto, como dice acá, se logra gracias a ese manual de instrucciones que está en los genes. Y yo les diré que la medicina hoy, y ustedes lo van a ver cuando ustedes desarrollen su carrera y sean médicos, que la genética va a ser el próximo escalón de los médicos. Bien, entonces, vamos a la definición, ¿sí? Y la definición es, ¿qué es? La célula es una unidad anatómica fundamental de los organismos vivos, que es microscópica, ¿sí? Generalmente es formada por, es decir, generalmente microscópica, es formada por un citoplasma, puede tener uno o más núcleos, generalmente un núcleo, y una membrana que la rodea. Y acá vemos el ejemplo de una célula animal y una célula vegetal, donde fundamentalmente tiene una cubierta, la célula vegetal, que le da la estructura rígida. Bien, fíjense, la mayoría de las células miden de 10 a 30 micrones de diámetro,
Y es importante, ¿por qué? No pueden ser muy grandes, porque tiene que haber una relación entre la superficie y el volumen. Es menor esta superficie, la relación entre la superficie y el volumen, es menor en las células más pequeñas y tienden a ser esféricas. ¿Esto por qué? Porque si la célula fuera muy chiquita, la superficie va a disminuir más. Entonces llega un momento donde es imposible manejar una relación entre superficie y volumen y organelas. Entonces mantiene un diámetro, ¿sí?, entre 10 y 30 micras. Y todas ellas, fíjense, asociadas a una estructura interna, que acá podemos verla, ¿sí?, donde existen microtúbulos, filamentos intermedios, microfilamentos que van a permitir mantener la estructura celular. Y por último, acá vamos a ver cómo tenemos las distintas formas celulares y cómo se generan en una célula vegetal. Fíjense en una neurona, todas las estructuras en rojo son las estructuras que mantienen. Fíjense los filamentos, esos filamentos de los cuales les mostraba, cómo este es un endotelio, esto es una neurona, esto es un músculo, esto es una célula vegetal, un fibroblasto. Cómo varían, son todas células, pero varían de acuerdo a este andamiaje que es el citoesqueleto. Y vamos a ver, sobre todo en la próxima clase, vamos a ver las distintas organelas. Yo acá les presento más o menos la membrana plasmática, que es la que separa una célula de otra, y, digamos así, contiene todas las organelas. Fíjense, no lo vamos a ver, esto lo vamos a ver tranquilo. Yo les he hecho un adelanto, les he copiado una de las filminas que vamos a tener en la próxima charla, para que ustedes vayan viendo que vamos como yéndonos a los detalles. Porque fíjense, por ejemplo, una membrana celular, ¿sí? Vamos acá, tiene una doble capa lipídica, digamos así, que con los fosfolípidos tienen las cabezas hidrófilas hacia afuera y las hidrófugas hacia adentro y forman una doble capa lipídica que permite separar la célula del resto. Pero esta membrana no es solo una envoltura como una bolsita de nylon. Lo que tenemos acá es que tenemos proteínas que van a atravesar, van a generar canales, vamos a tener glucoproteínas en la superficie, vamos a tener proteínas que van a ir hacia adentro, vamos a tener proteínas periféricas, proteínas integrales, y toda esta membrana va a hacer que a través de los canales proteicos, ya sean proteínas transportadoras o canales iónicos, se logre una estabilidad que a lo mejor ustedes recuerdan como el potencial de acción. Esto es importante, sí, la membrana es sumamente importante y es la que trata de mantener el equilibrio. Y la membrana es la que sirve de intercambio de lo interno de la célula con lo externo. Y por último, como para ir viendo, el núcleo. El núcleo es importante, es muy importante. En realidad es lo que yo les decía a ustedes, es lo que va a llevar el material genético, ¿sí? Para, ¿sí? Fíjense, el núcleo, acá va a estar guardado el material genético. Esto es una fotografía por microscopio electrónico, pero acá va a estar material, todo el material guardado de toda la información para que se produzca en las células y se transmite la información de una célula a otra. Y es la que hace que los humanos seamos humanos y que cada vez que nace un niño reciba la información del padre a través de esos genes. Y estos genes, es como les digo, es el próximo, les digo así, escalón donde uno va a poder afectar los genes, es decir, a favor para que el paciente se mejore o se cure. Fíjense, para mencionar, es de la célula eucarionte, ya lo hemos dicho, porque las procariontes tienen núcleo. No. No tienen núcleo, perfecto. En su interior, fíjense, se sintetiza el ARN, que el ARN es el que va a formar las proteínas, es decir, del ADN se forma el ARN y esto va a ir al citoplasma para que en el retículo endoplásmico rugoso y en los ribosomas se formen las proteínas. Y, como dice acá, tiene otra membrana, fíjense lo importante de la membrana, porque esto va a formar las distintas estructuras,
las membranas envuelven a todo esto, esta información genética que se haya perforada por poros nucleares que va a permitir la salida y la entrada de información. Eh, es importante, es muy importante y creo que tienen que pensarlo. Después vamos a hablar mucho más en detalle la próxima clase de las organelas, de todas las organelas que constituyen, y ahí van a darse cuenta que todo lo que han visto desde el punto de vista químico se procesa en estas organelas. Es decir, es así, y ya van a verlo cómo uno logra, digamos así, la vida y la información. Sí, Gonzalo. Le hago una pregunta, doctor. ¿Ya terminamos esta clase? Sí, en un ratito termina. Bien, y después seguimos con usted. No, no. No, creo que a las 11 ya van a tener otra. No quería darles todas las organelas en una sola charla. Lo que quiero es, les voy a mandar más tarde, ahora tómense un recreo, les voy a mandar más tarde información de eucarionte y procarionte para que ustedes vayan teniendo, ¿sí? Y podamos ya entrar en, digamos así, en el tema para que la próxima, yo les diría, péguenle una leída al libro más al apunte que yo les voy a dar. Les sugería... sí, el Power se los puedo subir al campus o les puedo hacer un link. Lo que quiero hacer es grabar esta charla, que ahora vamos a tener la grabación, grabar esta charla para que ustedes después la puedan volver a ver. Y tranquilos, vean y leamos muy bien esto. Yo les he hecho un resumen, parece fácil, pero hay que tratar de, digamos así, de memorizar. Todos estos datos para que esto nos sirva y podamos ir entrando en todo el tema. El año que viene